Hola Ana, Hola Felipe, bienvenido a tu podcast gracias. Bienvenidos a este 10º episodio. de Destapando Botellas Podcast, un podcast para ti, Para mí, para para todos. Ok, Ana, bienvenida. Bienvenido. Hoy está un tema muy picante que lo estaba planeando. De hecho, tú me has dicho que no, pero creo que está muy picante. Vamos a subir el nivel. Y No, vamos a hablar de la primera vez. se nos van a meter al rancho. Vamos a hablar de la primera vez, pero de esas veces, ya sabes, de esa también vamos a hablar. No siendo más, destapamos nuestra 10ª botella. No, destapen su botella. Es de rosca. Sí. Ay, no, pues eso huele. No, sorry, toca con esto. No quiero maltratarme la mano. Ok. Un brindis por esas primeras veces. Salud. 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 Bienvenidos a todos O sea, este segundo episodio de Destapando Botellas Podcast, un podcast para ti, para mí. para todos. Destapando botellas, rompiendo las estrellas. Felipe y Ana suenan fuerte, ya activaron las antenas. Sube, vibra y despega. Porque este podcast siempre te llega. Pregunta seria, Felipe. ¿La primera vez se olvida? No, yo creo que mi primera vez ha sido de los momentos que menos he olvidado. Y eso aplica para todo, porque no solamente para, o sea, la primera vez que te fuiste de tu casa, por ejemplo, ¿cómo fue esa primera vez? Pues nada, creo que ya había pensado hacerlo antes, Sí. ya tenía en mente el independizarme. No fue el momento adecuado, creo que no fue de la manera como lo quise, pero pues siento que las personas siempre tratamos de buscar el momento perfecto para hacer las cosas y lastimosamente a veces no hay momentos perfectos. Nunca. Tú eres el que tiene que hacer que ese momento sea perfecto. Porque si esperas a que la vida y que los planetas y que todo se alinee para tú hacer algo, te vas a quedar esperando toda la vida. Exacto. A mí, mi primera vez, cuando me fui a mi casa, tenía 17 años, era una menor de edad. Y la verdad fue por un problema familiar fuerte. Y yo fui una niña muy rebelde siempre. Entonces, creo que si me pasara hoy en día, a esta edad que tengo, me daría más miedo. Pero en ese momento no sé por qué no me dio miedo. Porque fue que tuve una discusión con mi familia, con mi mamá y con mi hermano. Y esa fue la razón. Y yo dije, eran como las 8 de la noche, o sea, la discusión fue súper tarde, de hecho. Yo no sé cómo fui tan valiente, pero nunca la voy a olvidar. Fue muy bonita, de hecho, porque, o sea, me enseñó muchas cosas, me ayudó a independizarme, pero yo a esa hora, a las 8 o 9 de la noche, que fue la discusión con mi familia, yo dije, me voy de la casa. Tomé la decisión, tenía ahorros, pues a esa edad tenía algo de ahorros, cogí mis maleticas, empaqué mi ropa, que era lo único que tenía, y me fui inmediatamente. Me quedé donde la vecina y al otro día tomé un bus y me fui para otra ciudad. Empezar a esa edad solita no fue fácil. Y créame que estaba demasiado loca para haberlo hecho, pero esa fue mi primera vez, fue muy bonita. Y creo que hoy en día no lo volvería a repetir, me haría mucho más miedo, pero en ese momento creo que la juventud, la época, el momento, y también una cosa que siempre le he tenido como a mí personalmente como miedo es que yo si digo algo tengo que cumplirlo, porque siento que me fallo a mí misma. Yo dije, y una de las razones que me llevaron a tomar la decisión fue que yo dije, me voy de la casa, o sea, no voy a aguantar esto y me voy. Y solamente haberlo dicho en voz alta, esas palabras fueron las que más me ayudaron a tomar la decisión. Y créame que a futuro me di cuenta que fue la mejor decisión porque ayudó aún más a mi familia estando lejos que estando cerca. Pero bueno, esa fue mi primera vez. Tu primera vez yéndote de tu casa, ¿sientes que te benefició a ti? ¿Te benefició a tu familia? Sí, pues en cierta parte yo ya era independiente. Yo vivía en la casa de mis abuelos y cuando estaba viviendo en esa casa, estando en 10º grado, todavía en el colegio, mi abuelo se enfermó. Entonces cuando mi abuelo se enferma, mi mamá empieza a ir a cuidarlo y mi abuelo vivía en Acacias. Entonces mi mamá tenía un trabajo, lo que ella hacía era
madrugaba muy temprano, iba y trabajaba, salía de su trabajo, se iba para Casillas a cuidar a mi abuelo y estaba llegando súper tarde de la noche de nuevo a Villava. Había muchas veces donde donde no nos veíamos. Entonces ahí empecé yo como a ser independiente. Ya luego que mi abuelo muere, incluso antes de morir, yo tomé la decisión, o bueno, mi mamá me plantea de que me vaya a Casillas a cuidar a mi abuelo. Esa fue la primera vez que yo siento que me fui a otro lugar solo. Pero por cuestiones pues de la salud de mi abuelo muere. Le deja el negocio a mi mamá y mi mamá decide irse a vivir a Casillas también. Entonces ahí ella llega a donde yo estoy viviendo, que era la casa de mi abuelo. Pero pues ella tenía su pareja y todo y a la final ella vivía era con su pareja. El que se hizo responsable de la casa de mi abuelo y de todo era yo. Y llegó una persona a vivir conmigo, la cual pues no estaba aportando nada a mi casa, a la casa, pero sí estaba gastando. Entonces yo tuve una conversación con mi mamá y le dije, bueno, esta persona va a ayudar en los gastos de la casa, va a ayudar porque pues está consumiendo. Una discusión y ella me dijo que no, que la persona no iba a ayudar y que pues quisiera lo que yo quisiera. Entonces ahí tomé la decisión de, pues, a la final pues ya estaba independiente, ya me estaba pagando mis cosas, ya estaba, entre comillas, viviendo solo. Pues entonces tomé la decisión de por primera vez irme del lado de mi familia. No, sí, es que creo que nuestras primeras veces son lo mejor de la vida. Cuando están sucediendo tal vez son bien difíciles hacerlo, ¿no? Porque ya es un empezar, es una nueva oportunidad, pero no sé, o sea, cada oportunidad de esas te va abriendo la mente. Una amiga que hablaba conmigo y me dijo, mira, yo tomé la decisión de irme con mi novio porque siempre me acuerdo de ti cuando dice, pues hazlo, ¿quieres hacerlo? Pues hazlo. Y siempre he dicho como eso, o sea, como que si tú quieres tomar una decisión, ya sea irte de tu casa, en este caso que estoy contando la historia de mi amiga que se va a vivir con su novio, o sea, muchas cosas uno dice, hay que hacerlas y ya, o sea, no hay otra solución. Al principio cuesta, pero es que la vida y el tiempo pasan muy rápido. Entonces hay que aprovechar cada oportunidad, cada momento que la vida nos regala. ¿Cómo fue tu primera vez dando un beso? No, la primera vez de dar un beso para mí fue muy romántico, la verdad. Creo que fue algo de película, ya después lo vi de esa manera, pero, o sea, cuando pasa en la vida real y le pasa a alguien como que no lo miras de esa manera. En ese momento lo romantizo porque siento que fue muy bonito, pero en su momento fue algo muy chistoso. Y mi primer beso fue con un chico, yo estaba estudiando en el colegio ya. Y yo llegué a la casa de él y había un perro bravo. No sé si en la casa del vecino o algo así, el perro salía a morderme, a atacarme. Entonces él, por ayudarme, nos fuimos corriendo, yo me fui adelante y él se fue detrás mío, supuestamente a defenderme del perro. En algún momento me caí y él se cayó arriba mío. Y ya, ahí fue mi primer beso. Creo que fue algo largo, yo ni me acuerdo. Pero fue lo más romántico del mundo. Y yo como que, ay, ya besé por primera vez. Y fue así, fue así tipo novela. Hoy en día lo romantizo porque siento que se ve así. ¿Tú te acuerdas de tu primer beso? ¿Te gustó o no? Uy, mi primer beso sí me acuerdo, pero fue con una prima. Bueno, no era prima. Era una prima lejana. Uy, es que yo tuve muchos primeros besos. No, tiene que haber uno que sea el primero. Pero es que en este momento no me estoy recordando si fue con ella o fue antes. Bueno, pero cuéntanos uno que sientas que fue el primero y el que más recuerdas. Fuimos de visita a la casa de ella y la mamá de ella, mi mamá y la tía de mi mamá se fueron. El caso tal es que me dejaron a mí solo con ella y no sé por qué, pero ella fue la que empezó a decirme de que si yo sabía besar, de que si yo había tenido novia, a preguntarme como cosas así. ¿Ya has practicado la mano? Con la naranja. Con la naranja. Yo practicaba con la mano y con una naranja porque decían, eso es como o un bombón, o sea, como que es muy parecido, pero no nada que ver. O sea, Yo miraba videos como dar primer beso y en YouTube aparecía de que tocaba hacer así con los labios y que yo no sé qué y que tocaba hacer ángulos y una teoría y eso no es tan así, es normal como que se ve y ya. oh, pero pues siempre va a ser ese momento muy bonito, creo.
Porque la inocencia nos lleva a No, pues vivir. a mí no fue tan inocente, porque en sí no, como que no, yo creo que a ella ya la habían besado o no sé, pero en sí la que me enseñó a besar fue ella. La que me dio el primer beso fue mi prima, tercera o cuarta. Esa es la primera vez que me acuerdo, pero hubo otra, y es que estábamos en una fiesta, en una finca de unos vecinos. Y ahí nos pusimos a jugar escondite americano. Y ya luego, ese día, terminamos jugando pico botella y yo terminé besándome como con 4 niñas. En la Entonces no fiesta. fue su primera vez. Ese día yo me besé a varias. Pero entonces ya terminamos besándonos más. Fue con la que nos gustó más. Pero en sí, todos los niños nos besamos a todas las niñas. Y las niñas nos besaron a todos también. Oh my God. Y tenía yo, sí, como 12, 13 años. No tenía, o sea, tenía menos. Ya Por ves. eso es que ya hay personas que a veces dicen que los niños a los 12, 13 años son inocentes. Y yo, por favor. Sí, No, claro. pero no, yo sí era inocente. Yo sí. Pero depende de las circunstancias, pero... No, porque es que yo fui criada por una madre soltera, la cual tenía absoluto control de mí. Entonces no hubo así como esa oportunidad. Entonces, obviamente depende también del entorno que te cuide, que te críen. Sí, Pero que pues yo me críes. crié con mi mamá y ella tenía control total de nuestros tiempos. O sea, sabía exactamente dónde estaba cada uno, sabíamos con qué personas estábamos reunidas. O sea, no hubo momentos de tanta libertad. Pero bueno, en la ciudad, yo me acuerdo o sea, esas niñas con las que nos besamos ese día, habían unas hasta vestidas de vestidito de niña y súper inocente ante la mamá, pero pues, sabían cosas. Yo sí recuerdo mucho eso, o sea, mi infancia fue muy, muy controlada, muy controlada, entonces como que no había la oportunidad de decir, yo hago tal cosa, porque no, siempre había alguien estaba vigilando. Pero sí, lo que tú dices es como el entorno en donde crezcas y donde te críes y los valores y ética que te enseñan. Sí, porque realmente, por ejemplo, cuando ya me fui un poco más lejos de mi mamá y me empecé a vivir con una tía, mi tía era tan controladora de mi tiempo y de mis salidas que, por ejemplo, yo decía, yo quiero, o sea, uno siempre busca excusas para hacer algo malo. Y ya empezaba como que, yo quiero salir solita o quiero hacer tal cosa, o una extra del colegio, cosas así. Y la verdad nunca me dejaron, porque mi tía era las que, yo quiero ir a comprar una hoja o para ir a la esquina a la tienda a comprar algo. Y mi tía era, dame el dinero, yo voy y lo compro por ti. Entonces, nada, siempre creo que viví esa experiencia y no tuve la oportunidad de hacer cosas malas. Bueno, vamos a hablar de esta primera vez que sentiste atracción fuerte. ¿Cree que eso se siente más en las mujeres o en los hombres? La primera vez que me enamoré, estuve enamorado muchos años. Fue mi primer amor. Y no sé si se siente igual o no, pero yo sufrí mucho. Da la casualidad de que yo llegué a estudiar a Villavicencio como en el segundo periodo. Como casi, sí, finalizando el primer periodo. Entonces, había una niña que era muy aplicada. Entonces la profesora le da a mi mamá, le dice que le pida los cuadernos prestados a ella para que yo me adelantara. Cuando yo voy a la casa a pedir los cuadernos prestados a ella, eso fue así como de película, yo la vi, el cabello, todo así, así como, ¿sí has visto las películas que se mueven así en cámara lenta y que todo brilla, y, literal, salían corazoncitos, sentía algo así en el estómago, duré 5 años, tragado, enamorado, fuimos mejores amigos. No sé si ella sabía o no sabía que me gustaba. Pero nunca de mi boca, nunca salió en decirle que me gustaba. Y siempre que habían salidas a vacaciones o recesos así, me ponía a llorar. En vez de estar feliz por irme a vacaciones, me ponía a llorar todo el último día porque no la iba a ver durante largo tiempo. Ese fue como el primer amor. Pero bueno, son historias, no sé, o sea, bonitas, pero te hizo falta ser más lanzado. Pero es que yo era Yo siempre chiquitico. soy de las que me quedo con todo menos con las ganas. Es que yo era Para muy, cumplir. muy tímido, a mí me hacían mucho bullying en el colegio, entonces yo no me sentía lindo, yo no me sentía agraciado, yo no me sentía seguro, yo no me sentía... Aparte me pusieron a friendzone,
fui el mejor amigo de ella muchos años. La mamá me decía yerno, ¿se dice yerno? Sí, ya no. Me decía yerno, pero era porque me molestaban. Y ya, pero no era porque la chica sintiera algo por mí, o no sé. Yo era tan buena gente y trataba como de ser tan amigo de la chica como para ver si le gustaba algo, no cayéndole, sino por mi personalidad o algo así, y no baila todas las personas que me gustaron, y eso me pasó incluso hasta ya en bachillerato. De hecho, ese fue mi primer amor. Mi segundo amor lo tuve en 10º y 11, y también Tampoco nunca le dijiste nada. sí le dije a lo último, sí le dije, pero ella llegó y me dijo como que, ay, sí, vamos a darnos un beso, pero no sale a enamorar. Ah, ya sé por qué dice que yo lo enamoré a él. Ya lo entiendo. Sí, porque yo soy una hueva. Sí, marica. Es que mi forma de conquistar a las mujeres no es conquistándola, es dejando de que... Porque si voy conquistándola, pues uno muchas veces muestra cosas que no es. Entonces yo prefiero ser y ya. Si le gusté, bien, si no, no. Y ya. Estuviste de buenas. Pero es que es Lo siento. por enamorarse, o sea, por realmente amor, porque cuando he tenido, o sea, cuando era solamente por desparche y por pasar el tiempo, no era tonto ni ahuevado, No, porque se besó con 4 el mismo día, imagínate. no era tonto y ahuevado, por lo mismo, porque era por desparche, no tenía ningún sentimiento. Pero la niña que realmente me gustaba y que realmente yo la veía como una novia o como algo así, era incapaz de decirle X cosa. Entonces, en los dos momentos donde me enamoré de alguien en el colegio, fuimos simplemente mejores amigos. ¿Y tú? La primera vez que me enamoré, ay, yo sí, me pasó mi amor platónico, lo tuve cuando estaba muy niña. Hoy estaba recordando precisamente también eso de mi amor platónico, fue, creo que posiblemente menor de 10 años. Pero los amores que son... Ah, no, amores así yo tuve muchos. Cada mes tenía una diferente. Que me gustara y que yo, ay, me vivo por ella. Pero luego volví al... Pero es que ya luego, yo fui una niña que nunca, como que yo sentía que no iba a conseguir novio, porque no le creía a los hombres. ¿Qué tanto años te habían hecho con 10 años? Imagínate, me enamoré de un niño que era mi vecino y nos gustaba ver la luna todas las noches, nos acostábamos en el llano así grande, que era el patio de la casa de él, era un patio grande y había mucho llano, imagínate, o sea, había mucho espacio para acostarse a ver la luna, era muy romántico. Y siempre veíamos la luna y ay, tan bonita que sea la luna. De hecho, él fue el que me dijo que había un conejo sentado en la luna. Siempre fue la historia de él y creo que sí, es un conejo que está ahí Sí. en la luna cuando está llena. Él siempre fue el que me contó esa historia de la luna y éramos muy románticos de acostarnos así, unir las cabezas y ponernos a ver la luna y hablar de la luna. Y él siempre me contaba la historia de que la luna tenía un conejo y lo hicimos muchas veces. Y ese fue mi primer amor platónico porque yo estaba muy enamorada de ese niño. Pero pues sabía que no iba a pasar nada porque no entendía nada, simplemente me gustaba y ya. Pero creo que fue mi amor platónico. Ya luego dije que no iba a tener novios porque no es que yo me han hecho daño, lo que pasa es que siempre he pensado y siempre analizo mucho a la persona, al sexo opuesto o a la persona que me hable y la analizo demasiado que yo digo, están mintiendo. Que todos mentimos. Entonces como que ya se me acercaban hombres y yo como que se me acercaban ya hombres muy grandes. Porque me acuerdo que tenía 16 años y empezaron a acercar niños, ya niños de 23 años, pero era un hombre, no era un niño, o sea, no era como yo de 16 años con un hombre de 23, era un hombre. Y yo como que, pero ¿por qué se me acercan hombres tan grandes? O sea, lo único que quieren es, tú ya sabes, mi tesorito, porque literal, o sea, ¿para qué se me acerca un hombre de 23? Y yo con esa edad analizaba esas cosas, por eso nunca tuve novio. Porque yo como que, ay no, qué mamera, o sea, si fuera algo chévere y bonito, fuera un chico de mi edad. Ahorita que hablaste de que tenías un enamorado que se sentaban a ver la luna, yo también tuve una niña así. Nos sentábamos a ver la luna y a ver las estrellas, y ella le contó a alguien que yo le gustaba, y yo le conté a la misma persona que yo me gustaba, y nos gustábamos, pero por ahuevado, por tonto,
¿cómo se llama eso? ¿Lento? ¿Qué podría ser? Puede ser, no sé. Bueno, ambos sabíamos que nos gustábamos y todo, pero pues yo era lento, bueno, no sé, era un niño tímido, era un niño sin experiencia en la vida, sin maldad, sin nada. Entonces yo quería que las cosas fueran así, entonces todo el mundo decía "Ay, que usted tiene primero que conocer a la persona, para así darle un beso, para así volverse novios, para yo no sé qué". Y estábamos en ese transcurso de que nos sentábamos a ver la luna, de que nos queríamos y nos gustábamos. Y llegó otro que si era bien avispado, le robó un beso y se la besó. Y luego los miré mi mamá sacaba una venta de chorizos y de arepas asadas. Y pues yo le estaba ayudando a ella a sacarlo. Cuando miro yo hacia la esquina, estaba el peladito que sí era bien avispado, chupándole, besando a la niña que me gustaba a mí. Y ella después quedó como que llegó y me dijo, ay, sí, yo sé que esto, pero es que usted nunca me dijo nada, nunca, nada. Entonces, pues él sí. Y ya, y se cuadró con él. No, yo creo o sea, que si te faltó ser más Más lanzado. lanzado. Más lanzado. En cambio tuve ya en 11, que ya mi aspecto físico cambió un poco y eso, ya fui un poco más lanzado con algunas niñas. Pero con las que no me gustaban, o sea, como que sí me parecían lindas y todo, pero por desparche. Bueno, vamos a meterle algo picante a estas conversaciones porque pues nada, necesitamos audiencia. Entonces vamos a hablar de la primera vez que, ¿sabes? Perdimos la virginidad. La mía fue, mi expectativa no tenía. La realidad fue horrible, no me gustó, para nada, la odié, como por meses. Bueno, los niños somos más como hornies, ¿Eso? calientes. Sí, yo sé. Entonces, uno siempre está de chiquito viendo videos y experimentando y cosas así. Entonces mi expectativa era, no sé, era alta. De hecho, no era tanto por el sentimiento, o sea, no era tanto, lo que yo esperaba no era como estar enamorado de alguien y hubiese querido que fuese así, chévere donde hubiese sido así, donde hubiese tenido una novia, que nos quisiéramos mucho y que fuera la primera vez de los dos y así. Solamente pasa en las novelas y Sí, en las solamente películas. pasa en eso. Ténganlo en cuenta, todo lo que ustedes se imaginan para el negocio, para el trabajo, para el novio, para el amante, para todo en la primera, o sea, todo lo que tú te imaginas solamente pasa en las películas. O sea, va a pasar algo muy bonito, obviamente, porque para todo la primera vez es una experiencia y de las mejores. Ya luego cuando pasa el tiempo te vas a dar cuenta de eso, pero cuando está pasando no es tipo película, no es tipo novela, o sea, nunca, para nada. Luego tú lo vas a romantizar en el futuro, pero tal vez en el presente no es como exactamente lo que tú querías. Y hay muchas cosas, creo que a todos nos ha pasado. No sé, yo creo que era por haber visto tanto contenido de eso. Ajá. Censurado, eso no se tiene que decir. Tanto, entonces yo sabía cómo era que tenía que hacer. Pues es que tú eres un niño malvado, porque en ese caso la mía fue con un niño que ya era grande igual que yo, pues teníamos casi la misma edad, me llevaba un año. ¿A qué edad perdiste tú la virginidad? O tenía 18 años. Yo cuando tenía... Oye, es que... Se van a dar Es que- cuenta. Se van a dar cuenta. Pero es que tú eres un niño malvado, porque yo con el chico que yo estuve, que él tenía 19 años, y ojalá no veas este video, porque yo sé que pronto tú me sigues, pero él no sabía nada con esa edad que él tenía y no sabía nada. Bueno, en fin, yo no era solamente por los videos, era porque en mi colegio hablaban mucho de eso. Entonces siempre en las conversaciones de amigos era como que se contaban cómo han perdido la virginidad. Entonces
yo siempre, ante mi grupo de amigos, yo ya no era virgen. Y estaba más virgen que quién sabe qué. Pero entonces yo cogía las historias que veía en internet y cosas así y me creé mi propia historia para decirla de que yo supuestamente ya había perdido la virginidad. Pero en sí, yo perdí la virginidad a los 16. Iba saliendo del colegio. Con Y una después compañera. digan que eres un niño tímido. Eso es mentira. Pero es que ahí no fui tímido. Porque yo Jamás has fui. sido tímido. La chica y yo fuimos novios en décimo. Y luego fuimos amigos. Y duramos décimo y once siendo amigos. Y un día, en X lugar, empezamos a bromear así como que... hacernos bromas picantes. Y nada, salió así como que... ella me insinuó algo. Y yo le dije como que siga molestando y verá qué es lo que va a pasar. Ella me dijo que yo no era capaz. Entonces ese día quedó así como que en el aire. Y un día saliendo del colegio le dije que si íbamos a hacer tareas a mi casa. O sea, nos han dejado trabajos de cierta materia y le dije y fuimos a mi casa y ya pasó. Pasó, pero no... ella no supo, ella no se enteró que era mi primera vez. Pero eres un chico malo porque a mí la primera vez la duramos intentando sin mentirle como 2 meses. Porque no sabíamos cómo hacerlo. No, yo sí sabía por dónde era que tenía que hacerlo. Yo no sabía nosotros no sabíamos ni por dónde, ni cómo funcionaba esa vaina. Ni cómo funciona, no sabíamos nada. Y él no sabía y yo menos. Y eso es mentira de que a los hombres les duele, a los hombres no les duele nada porque uno no se rompe nada ni nada. Pero las que les duele es a la mujer. Pero ella no era virgen. Ella sí había tenido novio y ya. El virgen era yo. ¿Crees que se siente presión social para que esas cosas sucedan? Yo creo que sí. En cierta parte. Sí, porque o sea, es que el tema de uno de niño cuando está así como con los otros compañeritos es precisamente ya besaste, ya pasó esto, y los otros siempre dicen, ay sí, ya conmigo ya pasó. Siento que sí hay presión social Sí, pero por, es que es por hasta, los demás compañeros. es hasta cierto punto, porque como te digo, o sea, desde que yo estaba como en octavo, preguntaban acerca del tema, se podían hablar y no sé, digo yo, si yo dije mentiras e hice creer a mis demás compañeros que yo había perdido la virginidad, no sé si ellos hayan hecho lo mismo. Exacto, pero creo que es como por presión social. Pero tampoco Presión porque social. yo no perdí la virginidad por presión social, yo la perdí porque decía, o sea, no sé, quiero ver qué es esto, no tengo una novia para intentarlo, pues salió alguien que está dispuesto a intentarlo, pues vamos a hacerlo y ya. Y ya, se hizo. Chico malo. No, chico re bueno. Para comparación de otras personas que... O sea, donde yo hubiese perdido la virginidad más antes, yo la perdí faltando 2 meses para graduarme. ¿Cómo se dice chico malo en inglés? Bad boy. Ah, pues, Eres un chico malo, bad boy. Este episodio debería llamarse Bad Boy. tú siempre haciendo lo que era uno mal. Estuvo bien. Pero si realmente estabas listo. Vuelvo y digo, si hubieses... O sea, yo hubiese preferido que fuera algo más romántico. Algo más de que la persona supiera que yo era virgen y que así la otra persona no fuera virgen, pero que nos hubiéramos preocupado más por realmente lo que sentíamos ambos. Pero como yo me hacía ver que no era virgen, que ya tenía experiencia, pues entonces yo hice como si ya tuviera experiencia. ¿Me entiendes? Entonces no fue como que esa conexión ahí uno al otro, solamente fue como algo más del momento y ya sucedió. Bueno. Y luego como a la semana volvió a pasar y ya fue otra vez distinto. Ya lo disfruté más. Porque sí, al inicio fue como que... Ay, ya no soy virgen. Para finalizar este tema caliente. ¿La primera vez debería ser con amor o con ganas? Depende. Yo creo que todo es relativo. ¿Por qué? Porque muchas veces los hombres, cuando
O sea, si son dos personas que no han tenido relaciones antes y que es su primera vez para los dos, siento de que debería ser con amor. Así no sean novios ni pareja, pero sí que tengan una conexión para que no se hagan daño, que sepan qué es lo que va a suceder. Pero a veces, cuando decían antes de que, ay, no, solamente al novio, y literalmente hay hombres que esperan por una chica, por una niña, 3, 4, 5 meses, diciéndole mentiras, siendo el novio, para que la chica se entregue a él, y ya después de que le quitan la virginidad y de que tiene relaciones, la abandonan y la dejan. Es que precisamente yo no sé, o sea, porque siempre en mi niñez, y yo digo, o sea, que dicen a veces que la era por su inocencia, a veces muchas personas a ciertas edades cometen ciertos errores y dicen, es que es por su inocencia, pero es que yo siempre lo vi, siempre lo noté. De hecho, siempre las primeras personas que me coqueteaban me decían, ay, es que tú estás muy linda. Pero porque tú tenías un papá que te estaba diciendo a ti, mira, nosotros somos esto y esto y esto. Y Pues así tal actuamos. vez. O sea, yo como que vuelvo y paso para que me mires otra vez. Literal. ¿Cuál fue la primera vez que tú peleaste con alguien? ¿Has peleado a puños o te has dado así con alguien así chévere? Nunca he peleado con nadie, a golpes, no. ¿No? Pero sí he querido. Dicen que para todo existe una primera vez, ¿no? Sí, exacto. Pero sí he querido agarrar así, romperme la cara con alguien, pero pues no ha llegado el momento. Y siento que ahorita de adulto pues debe haber un detonante muy fuerte para que yo me vaya a los golpes con alguien. Porque uno dice, ¿por qué? Esa energía. Pero exacto, yo creo que todas esas cosas pasan cuando uno es más joven, más Ay, inocente. sí, yo me Ya en ese arrepiento. momento no va a pasar esas cosas. Yo me arrepiento tanto de no haber sido. A mí me gustaría volver con la madurez y con la capacidad física, intelectual y de conocimiento que tengo ahora. Me gustaría volver al colegio así. Así, Me exacto. encantaría. Para Me haber encantaría hecho, para haber. Ay, Dios. para haber hecho más cosas. Hubiese perdido materias, hubiese perdido el año, no me importa. Porque eso es, el colegio muchas veces uno no lo disfruta, pero ay, ahí sí es que vienen primeras veces cuando uno sale del colegio. Yo creo que en el colegio yo tuve, o sea, en el colegio como en la vida, o sea, porque creo que mi papá me enseñó bastante cuando estaba niña, pero en el colegio también había un teacher, un profesor, que me enseñó bastante y él siempre me decía como que disfruta la etapa del colegio, me gusta tú como eres, disfruta esta etapa porque es única, o sea, no se va a volver a repetir y es la mejor etapa de tu vida. Y yo le tomaba el consejo mucho a él y por eso hacía cosas malitas en el colegio. Yo sí no, yo era un tonto huevado. Porque él me apoyaba, mi propio profesor me apoyaba. Por eso creo que hoy estoy, pues no estoy de acuerdo completamente, pero siento que el bullying que me hicieron me lo merecí. Por la hueva. A la huevada. A lo bien que sí. Literal. Muy bien que sí, pero sí me gustaría volver. No sé si cuando sea porque yo me gradué en el 2017, ya 10 años. 10 años. En diciembre No, son ni 10 quiero hablar de años. los míos. Déjenlo así. En diciembre son 10 años que yo me gradué del colegio y me gustaría, pues no creo que pueda ir, pero sí me gustaría en algún momento poder reencontrarme con todas estas personas de mi colegio, de mi salón y nada, yo siento que nada, no hay rencores, no hay nada. A mí se me acaba de venir a la cabeza la primera vez que conocí un ascensor. Fue horrible, no sabía que tocaba apretar el botoncito. Eso me pasó. Tú. La primera vez que me subí a las escaleras eléctricas, me caí y me raspé de una manera porque puse el primer pie y luego no supe cómo poner el segundo y entonces me abrí así de pies y me pegué una raspada horrible. Esa estuvo buena. La primera vez que me subí a un bus de servicio público. No sabía cómo bajarme. Ay. Qué guau. Otra primera vez. La primera vez que choqué el carro. Ay, no. La primera vez que le di una cachetada a una chica.
Y fue por culpa de mi hermano, porque ella fue y le pegó a mi hermana, a mí me dio mucho mal genio, yo estaba en el segundo piso de mi colegio y yo bajé así por las escaleras, me devolví, bajé por las escaleras rápido, llegué al patio, porque era en el patio principal, y le devolví su cachetada y me fui. Esa estuvo buena. La primera vez que me emborraché, tenía 15 años, salía a tomar en la zona rosa de Villavicencio, se llama el 7 de agosto, y nada, fui con una persona que tenía influencias y me dejaron entrar. Tomé puro aguardiente llanero y de hecho compramos una botella y apenas la llevaron nos íbamos a cambiar de discoteca. Y allá es como, en Villavicencio son como una calle, es una calle en donde hay muchas discotecas. Entonces iba a pasar de una discoteca a otra, tocaba cruzar la calle. Y cogí, porque acabamos de comprar una botella más de aguardiente, entonces cogí un vaso, le eché hielo y cogí el aguardiente y eché así, pues para no perder el dinero. Y nada, yo no sé, ya estaba prendo, ya estaba, y creí que eso era agua. Y desde la entrada, o sea, desde la salida de esta discoteca a la entrada de otra, me tomé lo que llevaba en el vaso de aguardiente. Claro, llegué a la otra discoteca por el sereno, por el trago, por todo, vuelto mierda. Terminé vomitando en el baño en la discoteca. Y me dañé la fiesta. No pude seguir como a las 2 de la mañana. La primera vez que me subí a un avión. Ay, bien. Ay, sí, esa primera vez fue... Yo estaba muy chica, ¿no? Tendría como 19 años. Y era mi primera vez subiéndome a un avión, tenía que hacer check-in, o sea, yo no sabía hacer nada. Nada, hice el ridículo todo el tiempo. Fue bien, bien random. La primera vez que compré mi primera moto fue algo muy, muy bonito, porque fue algo que manifesté, algo que declaré y atraje, y de hecho, el día que la compré, yo te dije a ti, hoy voy a llegar con moto nueva. Y salí a la casa sin saber cómo, ni nada, y a las 5 de la tarde, 6 llegué a donde tú estabas con mi moto nueva. O sea, Sí. ese fue un momento chévere de mi vida. Igual que la primera vez que compramos carro. Pues tú ya habías tenido carro. Pero Sí. nuestro primer carro acá, no sé. Yo no voy a creer. Yo incluso el primer día no pude dormir. Me senté en el carro con el carro apagado y miraba todos los botones y miraba para qué servía cada cosa. ¿Te acuerdas? Sí. Configuré el Bluetooth del carro y todo. No sé La si- primera vez que compré una moto nueva, porque bueno, ya había tenido varias, pero no eran nuevas, o sea, siempre había comprado la segunda. Me decían en el barrio la moto ratona. me pasaba un Me la montón. pasaba montada en moto, yo iba al baño con la moto, literal. Y vamos a hablar de la primera vez que te diste cuenta que estabas creciendo, que eres adulto, que tenías que tomar decisiones. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento? Uy, no sé. ¿No te acuerdas? Creo que cuando me fui a vivir a Casillas. De hecho, antes, porque vuelvo y digo, a mí me tocó empezar a trabajar desde muy temprano. Yo empecé a trabajar como a los 15 años. No trabajaba pues tiempo completo porque tenía que estudiar, pero sí trabajaba como los fines de semana, sí, sábado y domingo. Y los festivos y así. Pero ya cuando terminé el colegio y que me empecé a trabajar y que empecé a ganar, pues ya yo respondía por mi casa, porque las personas que estaban en mi casa en el momento no tenían trabajo, entonces lo que yo me ganaba era lo que entraba a la casa. Ahí ya me sentí grande, con 16 años, casi 17. Yo, lo mío fue muy paulatino, o sea, fue creciendo, pero fue desde muy chica. Pero creo que la primera vez que me sentí adulta fue cuando me fui a vivir a mis 17 años fuera de mi casa y, y ya nada, o sea, ya no tenía el apoyo de la casa, de vivir en la casa de mi mamá. Tal vez el apoyo de ella sí, pero no de vivir en la casa de ella. Igual tampoco le iba a pedir nada, porque pues una cosa que tengo es que obviamente fui rebelde y también tiene un orgullo muy alto. Entonces, como que ese momento de ya pagar un arriendo, de tener que lavar mi ropa, de tener que hacer muchas cosas independientes, fue bastante fuerte. Y darme cuenta de eso, creo que
que entendí muchas cosas. O sea, entendí que tenía que seguir, que no podía fallarme a mí misma y ya. Fue un momento bastante chévere. ¿Cuál fue la primera vez que dudaste de ti? Que dudé de mí, no, eso ha pasado muchas veces, pero que yo recuerde, cuando mi mamá enfermó, como que hubieron muchos momentos que empecé a dudar de mí, pero el primer momento cuando mi mamá enfermó y llega y la historia fue que mi mamá eh, se dio cuenta de su enfermedad y nos sentó a mi hermano y a mí así. Ella se sentó a un lado, enfrente y nos sentó a los dos enfrente de ella y nos dijo como que a partir de hoy de mí no van a volver a recibir nada económicamente. O sea, para mí fue un no voy a poder, no sé qué irá a pasar, nos vamos a morir de hambre. Fue literal muy difícil y fue como, aunque yo siempre he tenido esa frase que el sufrimiento no puede durar más de 10 minutos, también me aferré como a la idea de que tenía que pasarme eso rápido, pero sí dudé mucho que fuera capaz de hacerlo sola. Sí, yo también he tenido momentos así. Creo que cada vez que inicio un proyecto nuevo, cada vez que me expongo como a salir de la zona de confort, dudo si voy a ser capaz. Y me da durísimo. Muy duro porque toda mi vida como que fui la sombra de todo el mundo. O bueno, eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Porque muchas veces uno realmente es querido, es amado, es visto por las demás personas, pero uno No se da no, cuenta, ajá, no se no, siente no se así. siente así. Uno se siente oprimido, se siente... Porque muchas veces hacemos a un lado los sentimientos de las demás personas y por eso muchas veces sentimos que lo peor nos pasa a nosotros, pero creemos que todos llevamos, como quien dice, el costal cargado al hombro. Sí. Pues eso me ha hecho a mí como que alejarme de todas las personas, como que yo tiendo a alejarme de las personas y del mundo y de la sociedad por lo mismo, por mi desconfianza hacia mí mismo. Porque siento de que si me defraudo a mí mismo, ejemplo, si tengo muchos amigos o muchas personas con las que hablo, no voy a defraudarme a mí mismo solamente, voy a defraudar a las demás personas. Por eso tiendo a, a no ser comunicativo, o no escribir, o a no hablar con todo el mundo. Y a mí me conoce mucha gente también. Yo creo que igual que a ti. O sea, yo tengo muchas personas que me aprecian y que me han apreciado durante todo el trayecto de mi vida y me ha alejado incluso de esas personas. No significa que no los considere importantes en mi vida o que no los recuerde, al contrario, siento que me han servido mucho y han hecho parte, tanto las personas buenas como las personas malas, han hecho parte de la persona que soy hoy en día. Pero el alejarme es por eso, porque me he expuesto a que pues no quiero, y eso también como que tengo que manejarlo en terapia, porque he dicho como que pues no tengo por qué alejarme de las personas cuando pues no me están haciendo nada, al contrario, quieren verme bien. Pero como Sí. me da miedo, pues me alejo. Pero sí, creo que es por esas primeras veces. Ya luego como que eh, miro las cosas desde otro punto de vista y digo, bueno, ¿qué tengo por perder? Entonces sigo adelante con eso. Y creo que no hay errores. Nunca, nunca uno pierde. Siempre uno gana algo. Aún así, sea la primera vez. Ujú. No, es que la primera experiencia es eso, la primera experiencia, pero muchas veces es más recordada que las otras veces que lo lograste o que lo hiciste. Sí, uno nunca se olvida ni de la primera ni la última vez. Pero yo creo que los seres humanos tenemos primeras veces repetidas. No sé si me hagan entender. Porque este Felipe no es el mismo Felipe de hace 5 años, de hace 10 años. Para mí, en ese momento, hubieron cosas que sí
me acomplejaban o que me hacían no ser tan fluido en ciertos temas. Pero yo siempre digo que siempre los seres humanos tendemos a recordar el pasado como si fuera mejor que el futuro, que exactamente o que el presente. ¿Por qué? Porque siempre sentimos que el pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos, porque ya pasó esa experiencia, porque los nervios o todo lo que hubo como esa primera vez ya se vivió, ya se superó, como sea, se superó. Entonces, sea positivo o impositivo, se superó. Entonces, siento que por eso el pasado nos llama más la atención, siempre a todos. Así tú estuvieras más delgado, más, no sé, diferente físicamente, te va a gustar más el pasado. Y muchas veces también por eso no disfrutamos el presente, que es lo que deberíamos hacer, o sea, disfrutar cada cosa, cada proceso. Entonces cuéntanos, Felipe, cómo fue tu primer video, cómo fue empezar a grabar el podcast y a empezar a grabar el podcast. ¿Cómo Yo fue la primera yo vez? ya había hecho 3 videos antes de empezar a grabar. Ay, sí, tú hiciste el video de las botellas. Yo hice el video de las botellas, hice el video de las decoraciones de octubre e hice el video de cómo hacía Amazon. Pero sí da nervios. Pero para mí creo que sí fue el primer video del podcast. O sea, mi primer video en redes sociales. Pero tú tenías muchos TikToks. Pues sí, pero es que eso era solamente seguir La mímica. la mímica, que ni siquiera me la sé. O sea, pero realmente grabar un video, creo que el primer video fue el que grabamos para el primer episodio de Destapando Botellas. Por eso mismo. O sea, yo sigo sintiendo la misma cantidad de nervios. La diferencia es que como cada vez que hablamos, cada vez que grabamos, es un poco más manejable porque pues ya me desenvuelvo un poco más, ¿no? Ya esta es nuestra nueva realidad. Cosa Pero que ¿cómo no- fue esa no es- primera vez? ¿La recuerdas? ¿Del podcast? Sí, de tu primer video. ¿De mi primer video o del podcast? De tu primer video, vamos a hablar de la primera vez. De la primera vez de mi primer video, nada, siento que no fue ni planeado ni nada, solamente cogí el celular y dije, esto es algo porque yo he querido, y hace muchos años, desde que estaba en el colegio, yo creo que hace más de 12 años, yo veía a muchos creadores de contenido en Colombia y que era mi inspiración, era como que yo quería hacer eso. Antes TikTok se llamaba Musical.ly, no era TikTok. Y no era la manera de hacer como bailes, era más como música y eran transiciones con el teléfono y todo. Y también había personas famosas. Y era como que YouTube, Musical.ly, y era como eso era como que el boom. Entonces yo seguía a muchas personas y tenía eso en mente. Ya había hecho videos para YouTube. Había hecho un video mostrando mis mascotas en mi canal de YouTube. De hecho lo estuve buscando y no lo encontré. Ese fue el primer video de todos que hice. Luego hice otro video de presentación. Luego también lo subí a YouTube. Pero pues... Y ya aquí, que volví a como a retomar, pues nada, fui a hacer algo que aquí es muy normal, es muy común, pero siento que no hay contenido sobre eso. Y dije, pues, ¿por qué no? Y ya y grabé y edité y lo subí. Yo creo que fue mi primer video, fue este que grabé. O sea, video hablando, escuchando mi voz, porque otro video ya lo había hecho, pero me daba mucha pena que escucharan mi voz. Creo que no había hecho un video así y fue el de Destapando Botellas. La experiencia, no, fue un miedo total, creo que casi lloro. Lloré, de hecho, en ese primer episodio del Como miedo. los 3 primeros lloró. Del miedo que me daba a grabar, o sea, porque sentía mucho miedo, sobre todo de mi voz, que se escuche bien, que se sienta cómodo. Entonces, esa es mi experiencia. Sí, a mí también me dio, con el podcast a mí me dio nervios, pero pues ya lo manejo. Y ahora ya creo que ya he perdido el miedo, porque el primer tema fue detrás del nombre y luego hablamos del miedo, que creo que es una de las cosas que nos impide hacer muchas cosas y tomar muchas decisiones en nuestra vida, que es los miedos. Porque no crea, cada episodio
hay miedo, ya no igual que al principio, ya aprendimos a manejar el miedo, pero hay miedo. Sí. Entonces, sí, para mí ha sido más difícil creo que para ti grabar. Porque a mí no me acompleja. Siento bueno, a mí en el transcurso de mi vida he tenido muchos complejos y hubo un antes y un después. De hecho, fue cuando llegué aquí a Estados Unidos que dije como que aquí nadie me conoce. Igual, si las personas que me ven por redes sociales me conocen y tampoco me conocen, porque conocen a otro Felipe. Un Felipe que ni barba tenía, ahorita tengo barba. Sí, en serio. Sí, Un sí, Felipe claro. que no hablaba, un Felipe introvertido, un Felipe tímido. Ese era el Felipe que vivía en Colombia. Es que también de ese tema acerca, yo también he pensado de que acerca de ese tema he pensado también de que nosotros evolucionamos cada día. Porque ya de hecho ver mis primeros videos, No es la misma persona. no es la misma persona que está hablando hoy en día, creo que uno va madurando. Y alguna de las cosas que yo les puedo dar como consejo a las personas que me escuchen, y es que lo que más les puede servir para generar cambios en nuestra vida y cambios grandes, en cualquier decisión que tomemos, en cualquier proyecto de nuestra vida, emprendimiento, trabajo, lo que sea, es tomar una primera decisión. Por ejemplo, viajar ayuda muchísimo. Cualquier viaje que tú hagas te saca mucho esa zona de confort y te abre la mente. Sí, yo creo que es, aparte de tomar la decisión, es hacerla sin importar nada. O sea, escuchar ese impulso de tu mente y de tu corazón e ir tras ello. Sí, yo creo que también, exacto, o sea, como que ir tras ello, tomar la decisión y no solamente eso, porque eso sería lo más fácil. O sea, tomar la decisión creo que es lo más fácil. Lo más difícil, y lo grabé en un video para mis redes sociales, es mantenerse. O sea, seguir haciéndolo, seguir siendo constantes. Si somos capaces de trabajar en el proyecto o en el trabajo de otra persona que nos ofrece la oportunidad de trabajar y pagarnos por ello, y si somos constantes y nos tomamos el tiempo para aprender y duramos 20 años trabajando para una misma persona, en un mismo lugar, haciendo lo mismo, ¿por qué no nos tomamos ese mismo entusiasmo para hacerlo lo de nosotros? O sea, nuestro propio proyecto de vida, las cosas que realmente nos gustan. Entonces, siento que también es eso, o sea, decir, tomo la decisión, lo estoy haciendo por mí, lo hago, porque es igual de difícil estar grabando videos, es igual de difícil cumplir un horario a mi jefe. O sea, es lo mismo. Y para terminar, pues, así como dice el dicho, siempre hay una primera vez para todo. Sí, Y aún así ya tú hayas vivido algo parecido, no es lo mismo, porque pueden cambiar circunstancias. Entonces, así ya haya trabajado en algunos otros trabajos, si consigo un trabajo nuevo, el primer día va a ser mi primera vez de nuevo. Entonces, en sí, el mensaje que queremos dejar con esto es, no les dé miedo, o no que no les dé miedo, aprovechen el miedo, úsenlo a su favor, para que con esto tengan como esa gasolina de seguir haciendo las cosas y de que no les importe. Yo creo que las primeras veces son importantes porque son el comienzo de algo. Y desde que tú comiences, ya es bueno. Entonces, las primeras veces son buenas. Así parezcan malas, son buenas porque te obligan y te llevan a decir, fui capaz de hacerlo una vez, porque no voy a ser capaz de hacerlo dos o tres o más veces. Entonces, eso es lo que queremos dejar en este episodio, que todo en la vida se puede, todo lo que tú quieras y creas y sueñes es posible, así sientas que no, solamente basta una primera vez para que sigas haciendo. así. Entonces, así que no les dé miedo esa primera vez, háganlo y ya, luego verá qué pasa. Correcto. Entonces nada, si les gustó este episodio, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Ya saben que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Destapando Botellas Podcast. Las redes sociales de Ana van a estar apareciendo en la descripción, igual que mis redes sociales.
y nos vemos en un siguiente episodio. Eso fue todo por el 10º episodio. Bye. Bye. Destapando. Destapando.